Buenos días, chicos. ¿Se ve bien las diapositivas? Muchas gracias. La anterior clase habíamos visto que tenemos fracturas a nivel de los cóndilos occipitales. Precisamente tenemos tres tipos por impactación. Las de tipo 2, que son fracturas de la base del cráneo, y finalmente tenemos las fracturas por abulsión que se llegan a presentar. Tratamiento va desde lo que es tipo 1, tipo 2, un collarín cervical rígido. En el tipo 3 se puede pensar si existe inestabilidad a través de los ligamentos alares, una fusión occipito-cervical. En el peor de los casos, si estuviera inestabilidad. Si no estuviera inestabilidad, pues simplemente un tratamiento meramente conservador con un halo cefálico, un collarín cervical. Esa es la típica fractura del ahorcado que le llamamos. La fractura del ahorcado prácticamente es esta, la que estoy señalando con el mouse, donde existe una fractura del arco posterior, arco anterior y lo que son las masas laterales, ¿no? Este tipo de lesiones se presenta por una compresión axial causante de fracturas de múltiples del anillo por estallido en un 33%. Las fracturas del arco posterior de manera aislada se van a presentar en un 28%. Mecanismo de lesión es una hiperextensión. Se asocia a fracturas del odontoides y del axis. En el caso de las fracturas del arco anterior, fracturas de la masa lateral, el mecanismo es una lesión por compresión axial e inclinación lateral. Tenemos las fracturas conminutas en un 28% de los casos. Aquí se va a producir una lesión por compresión axial e inclinación lateral y se asocia a un alto riesgo de pseudoartrosis. En este tipo de casos que generan inestabilidades donde vamos a hacer una fusión occipito-cervical o en su defecto le podemos poner halo chaleco para estabilizar nuestra fractura. El único problema es que tenemos que tomar en cuenta la posición de la cabeza referente al horizonte. Ha habido colegas que en algún momento les han generado cierto grado de hiperextensión, el paciente no veía los pies, se caía. Realizan un segundo procedimiento, le dejan la cabeza un poco en flexión, no podía levantar los ojos hacia el horizonte. Fracturas de las apófisis transversas, que son lesiones por abulsión. Fracturas del tubérculo inferior son abulsiones del músculo largo del cuello que se van a llegar a presentar. Este es un SOMI, un soporte occipito-mentoniano, un halo chaleco, perdón, que nos permite tratar este tipo de fracturas que se nos va a llegar a presentar a este nivel. Tenemos la segunda vértebra cervical. Acá tenemos dos factores importantes. Las fracturas de la apófisis odontoides. Tenemos de tres tipos, las de tipo 1, que son fracturas por abulsión del diente del axis, son las más frecuentes. Estas se presentan en los esguinces cervicales y en muchos de los casos pasan desapercibidos. Y el problema de esto es que el paciente va a presentar constantemente dolor. Las de tipo 2, que son las más frecuentes, acá la fractura es a nivel de la base del cuerpo, de la base del diente del axis en la unión con el cuerpo. Estas se presentan en un 60% de los casos. Si no está desplazado, el tratamiento es meramente conservador con este tipo de un halo cefálico, un halo chaleco. Sin embargo, lo más recomendable es hacerle una vía anterior colocándole un tornillo o dos tornillos, o ponerle una artrodesis entre lo que es C2, C3, es decir, pegarlos, fusionarlos. El problema de esto radica en que el paciente pierde ciertos grados de rotación de la cabeza. No nos olvidemos que el complejo rotacional de la cabeza está prácticamente entre la C1 y C2. Fracturas de la parte superior del cuerpo. Tenemos este tipo de fracturas que abarca parte del cuerpo, que prácticamente se presenta en un 30% de los casos. Esta es una radiografía transoral, por eso es que les menciono. Es un paciente que tuvimos. No me acuerdo si este paciente ha sido impactado de frente contra el parabrisas, pero tuvo una fractura de odontoides que claramente se ve acá. Se ve la disminución del espacio occipito odontoideo, perdón. Y acá en la tomografía, fíjense cómo ha perdido el espacio el odontoides en los cortes axiales. No nos olvidemos que mide 5 milímetros en el adulto y 10 milímetros en el paciente pediátrico. Pero vean esta imagen de acá. Fíjense dónde está el diente del axis, o sea, prácticamente ha desaparecido, está como decapitado. Obviamente, esto es un artrodesis Gallie que se tuvo que realizar en este paciente. Existen otros procedimientos que dependiendo de las características de las fracturas, porque acá solamente estamos hablando de estos tres tipos de clasificaciones, pero ya no estamos hablando
de los subtipos de clasificaciones de las de tipo 2, es decir, que esto todavía tiene su clasificación. Estamos hablando de manera general. De espondilolisis traumática de C2 o fractura del ahorcado. Esto es muy interesante. Se la denomina fractura del ahorcado precisamente porque se llegaba a producir por un mecanismo de flexión secundaria por una hiperextensión que generaba un choque con el nudo de la soga y generaba una fractura de la fascia articular. En algún momento en las noticias revelaron a nivel Bolivia que se había ahorcado con unas cintas de unas agujetas, es decir, las tiras que nos anudamos en los calzados. Imposible. Biomecánicamente no se puede realizar eso, porque para que se produzca una fractura del ahorcado tiene que haber ese nudo voluminoso de la cuerda que choca contra la nuca y produce un mecanismo de hiperextensión. 30% de fracturas simultáneas de columna cervical asociadas a la espondilolisis traumática de C2. Hay lesión de los pares craneales, la arteria vertebral y craneofacial. Baja incidencia de lesiones medulares tipo 1 y tipo 2. Alta incidencia tipo 3 elevada. El mecanismo de acción, accidentes de tráfico y caídas con flexión, extensión y compresión axial. En algunos de los casos, no en todos, hay lesión del disco intervertebral y traslación del cuerpo vertebral. Fractura pedicular bilateral con ruptura completa del disco y ligamentos de C2 y de C3. Esa es la clasificación de Fendi. Sin embargo, tenemos una modificación por Levin. En la de tipo 1, estamos hablando de esta. Fíjense, si nosotros trazamos nuestras líneas imaginarias, no existe traslación. Menos de 3 milímetros es estable, el disco también está intacto, 29% de los casos, no hay angulación, o la angulación es significativa, bueno, no hay angulación, ¿no? En la de tipo 2 tenemos dos variantes, tipo 2 y 2A. La de tipo 2, aquí tenemos angulación de C2, C3, se produce en un 56% de los casos, se subclasifica si sea en flexión, en extensión o listesis. La de tipo 2A, que ya es quirúrgico, hay abulsión completa del disco intervertebral de C2, C3 en flexión, conservando intacto el ligamento longitudinal anterior. Hay angulación grave, hay ausencia de traslación, es inestable y se debe por una lesión de flexodistensión, 6% de los casos. Tratamiento quirúrgico. Tipo 3, sumamente raro. Aquí hay una luxación inicial de la carilla de C2 sobre C3, seguida por una fractura del arco neural, mecanismo de extensión, hay traslación con luxación unibilateral de la articulación cigopoficiaria de C2, C3 inestable. La de tipo 2 y la de tipo 3 son quirúrgicos 100% por esta traslación, esta angulación. La cifosis es más de 11 grados, la angulación es más de 11 grados, ¿no? Tenemos esta radiografía. Por eso es imprescindible tener mucho cuidado cuando realizamos radiografías dinámicas. Este es un paciente que tuvo, y la verdad, hay que ser claros, para mí ha sido una de las cirugías más complejas, porque tenemos 2 milímetros para darle a la arteria vertebral, al meter este tornillo, y 2 milímetros al otro para provocarle una cuadriplegia. ¿Complicada la cirugía? Sí. ¿Minuciosa? Sí. ¿Demandante? Sí. ¿Estresante? Bastante, ¿no? El paciente, bueno, no tengo las radiografías finales, sin embargo, acá ha colocado. Voy a buscarla a ver si las tengo en la computadora. Ha quedado con 2 tornillos para poder realizar la fusión, más un collarín cervical rígido. El paciente ha evolucionado favorablemente, ha recuperado la funcionalidad de la extremidad torácica del lado izquierdo. Columna cervical alta, hemos mencionado C0, C1, C2, incluso desde los occipitales hasta lo que es C3, C2. De C3 a C7 solamente vamos a hablar de 2 mecanismos de clasificación, la de Dennis y la de Lao. No vamos a tomar en cuenta la nueva clasificación que desde el 2015 estaba hablando Bácaro, que toma en cuenta la morfología de la fractura, el daño medular y la deformidad y el pronóstico, ¿no? Esta es la clasificación clásica que vamos a tomar en cuenta para la columna cervical. En la columna lumbar sí yo pienso que vamos a aumentar a las diapositivas la clasificación que se está llevando desde el 2015, que muy frecuentemente está en boga en todos los congresos de cirugía de columna. Se basa en la clasificación de 3 columnas, eso lo pueden ubicar en cualquier centro de columna. En nuestro medio no tenemos. La columna anterior está formada por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, el ligamento longitudinal anterior y parte de la línea fibrosa, ¿no? Van a resistir las fuerzas de distensión. La columna media, que está formada por los cuerpos, la mitad de los cuerpos posteriores, disco, anillo fibroso, mitad posterior, pared posterior, ligamento longitudinal posterior.
Y la columna posterior, que prácticamente es el arco posterior, articulación cigapoficiarias, masas laterales que resisten las fuerzas de compresión, la cápsula articular, ligamentos interespinosos, supraespinosos que resisten las fuerzas de distensión. White Panjabi. ¿Por qué nombro a White Panjabi? Este es un autor que ha escrito la biomecánica de la columna cervical. Es uno de los máximos exponentes en biomecánica de la columna y define la inestabilidad cervical como la pérdida de la capacidad de la columna bajo cargas fisiológicas para mantener las relaciones entre las vértebras, de modo que no se produzca lesión, irritación de la médula espinal o de las raíces nerviosas y no aparezca la deformidad o el dolor. La inestabilidad clínica puede estar causada por traumatismos, problemas tumorales, enfermedades infecciosas o causas iatrogénicas. La inestabilidad puede ser aguda o crónica. En el caso de que sea aguda, está producida por una ruptura óseo-ligamentosa que pone en riesgo los elementos nerviosos, y crónica, que es el resultado de una deformidad progresiva que puede conducir a un deterioro neurológico, impedir la recuperación del tejido nervioso lesionado o producir un aumento del dolor o disminución de la función. Estos son los criterios de inestabilidad de White Panjabi, que si bien ya están anticuados, pero son de suma utilidad a la hora de valorar. Obviamente con la clasificación nueva se supone que es mucho más sencilla. Sin embargo, no todas las fracturas se presentan como mencionan, ¿no? En tanto que White Panjabi se ha manejado por muchos años y obviamente no ha tenido mucha aceptación. Incluso hay otro autor, McCormick, que indica que existe una inestabilidad cuando tenemos una traslación de más de 3.5 milímetros, una cifosis de 11 grados y un colapso a nivel cervical más de 50% de la columna anterior y media de Dennis, ¿no? White Panjabi toma en cuenta un puntaje. Si la puntuación es de 5 más, se considera una columna inestable y le da estas puntuaciones tomando en cuenta los elementos anteriores destruidos o no funcionales, 2 puntos, elementos posteriores destruidos o no funcionales, 2 puntos, la traslación en el plano sagital más de 3.5 milímetros, 2 puntos, rotación en el plano sagital más de 11 grados, 2 puntos, prueba de estiramiento positiva, 2 puntos, lesión medular, 2 puntos, lesión de raíces nerviosas, 1 punto, estrechamiento anómalo del disco más de 1.7, 1 punto, previsión de riesgo de baja carga, 1 punto. Tenemos la clasificación de Allen-Ferguson, que es una clasificación mecanicista. Acá toma en cuenta la flexión, compresión, cizallamiento, tenemos las fracturas en lágrima, la compresión vertical de las fracturas por estallido, tenemos la flexión, compresión vertical, ¿no? Fracturas por estallido, tenemos flexión, separación, tenemos las luxaciones, la extensión compresiva, extensión con separación, flexión lateral. En sí, tenemos este caso. Es una luxación bifacetaria donde se ha producido una lesión de la banda de tensión posterior, desplazamiento, una traslación, y obviamente pues se produce una lesión medular en este tipo de pacientes que se van a llegar a presentar. Esta clasificación que tenemos nos permite determinar si vamos a hacer una vía posterior o una vía anterior de acuerdo a la estabilidad que presente la columna vertebral. La mayor parte de las fracturas vertebrales de columna cervical son por vía anterior. En el caso de las luxaciones, como es el caso de esta, tenemos que tomar en cuenta diversos factores. Primero, que si es reciente, si es en agudo o si es en crónico, si es una luxación unifacetaria o si es una bifacetaria. En la mayoría de los casos se puede estabilizar por vía posterior cuando es reciente, pero en muchos casos que no se puede desengarzar, tenemos que hacer primero una vía anterior, retirar el disco que puede ser causado con medular, tratar de realizar una reducción. Si no se puede, tenemos que voltear al paciente, fijar por atrás, reducir por atrás. A veces hacemos osteotomía de las facetas articulares, reducimos, estabilizamos, artrodesamos y nuevamente nos vamos al anterior para hacer una colocación de nuestra plaquita. Tenemos el caso de las fracturas a nivel toracolumbar. Así como hemos hablado de manera general en el caso de las fracturas de columna cervical, a nivel de toracolumbar, prácticamente la lesión más frecuente es a nivel de la región toracolumbar. Estamos hablando desde L1 a T12, T12. T12L1 porque es la charnel, es una de las zonas donde es la más flexible, es una zona de transición y es la que soporta mayor cantidad de carga. En Estados Unidos se producen 15.000 traumatismos dorsolumbares, 4.700
y 5.000 sufren un déficit neurológico importante, incluida la paraplegia. La elección de tratamiento se ajusta a las circunstancias de cada paciente para reducir al mínimo la morbilidad asociada al tratamiento. Se analizan diversos factores como ser la anatomía, mecanismo patológico de la lesión, estado neurológico, el hábito constitucional y estado médico del paciente. El objetivo final es estabilizar la columna, eliminar el dolor, mejorar la función neurológica con el fin de mejorar la funcionalidad general. De igual manera, acá tenemos la clasificación de Dennis, que toma en cuenta las tres columnas anterior, medio y posterior. La anterior, ligamento longitudinal anterior, mitad anterior del cuerpo vertebral, anillo fibroso, parte del disco, columna media, mitad posterior del cuerpo vertebral, núcleo, la mitad, al anillo fibroso, ligamento longitudinal posterior. Y el complejo ligamentario, la columna posterior, que estaría formado por el complejo ligamentario posterior. Holtzbult clasifica en flexión pura, son fracturas por compresión en cuña, flexión y rotación, son fracturas de luxaciones inestables, rupturas del complejo ligamentario posterior, extensión, tenemos ruptura del disco intervertebral, ligamento longitudinal anterior con avulsión en lágrima, fracturas por compresión, se le producen fracturas de la plataforma, ya sea superior o inferior, fracturas por cincelamiento, que se produce un desplazamiento de la totalidad de la vértebra, son fracturas inestables de las apopsis articulares o pedículos. McAfee y colaboradores clasifican fracturas por compresión en cuña, fracturas por estallido estables, fracturas por estallido inestables, fractura de Chance, es muy importante. La fractura de Chance se la denomina aquella fractura, también se denomina del cinturón de seguridad, que tiene dos variantes, una que es eminentemente ósea, corta como si fuera en el plano horizontal todo lo que es el cuerpo vertebral hasta el arco posterior, y tenemos la discoligamentaria que va a través del cuerpo y a través de toda la zona ligamentaria que se llega a presentar. Tenemos las fracturas por flexodistracción. McAfee es el que mencionaba, nos menciona que las fracturas a nivel de columna torocolumbar son inestables cuando existe un compromiso del canal de más del 50%, una cifosis de 15 a 25 grados y una pérdida de altura del cuerpo anterior de más del 40%. Generalmente tomamos en cuenta esto: compromiso del canal más del 50%, una cifosis de 15 a 25 grados y un colapso de más de 40%. Criterios de inestabilidad de White-Panjabi para toracolumbar, de igual manera, toma en cuenta los mismos elementos y también nos da la puntuación de 5 o más inestable para ver si es quirúrgico. Para columna lumbar, de igual manera, toma estos elementos, igual la puntuación es de 5 o más, también la considera como inestable. La evaluación clínica, como todo paciente con trauma raquidiamodular, nos basamos en los criterios de la TLS, evaluación de la paciente, la vía aérea, la respiración, circulación, la capacidad de movilidad del paciente, inicio de la reanimación con lesión, control del centro de riesgo vital, evaluación del nivel de conciencia, para lo cual es importante el Glasgow, búsqueda de lesiones asociadas a nivel de cráneo, tórax, abdomen, columna, y no nos olvidemos que cuando tengamos una fractura a nivel de columna vertebral, sea cervical, torácico, lumbar, debemos de hacer un escaneo de toda la columna por el hecho de que pueda haber fracturas múltiples no contiguas, como habíamos comentado al inicio de este capítulo. Evaluación de lesiones no contiguas en columna, exploración neurológica completa y administración de tratamiento farmacológico. El diagnóstico: radiografías simples, anteroposterior y lateral, la tomografía que nos detalla, la resonancia magnética que cada vez ha entrado más en boga para ver el estado situacional de los elementos blandos, como es el caso de la banda de tensión, y el disco, que muchas veces es la causa de la lesión neurológica por compresión de lo que es la médula espinal por el disco, ¿no? Cuando tenemos una radiografía de columna, vamos a solicitar dos proyecciones anteroposterior y lateral. Esto, pues, no, obviamente no es en carga. El paciente está en decúbito dorsal. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que solamente en aquellos pacientes con deformidades degenerativas es cuando necesitamos tomar con carga, es decir, el paciente en bipedestación. ¿Qué es lo que debemos de ver en las radiografías? En la anteroposterior tenemos que contar primero desde la última vértebra lumbar, la alineación de las apopsis espinosas, trazamos una línea que tiene que ser continua, constante. Vamos a ver las apopsis articulares transversas, cualquier fractura en esta significa un mecanismo de rotación, el espacio que existe entre cada cuerpo vertebral, y finalmente vamos a ver si existe un colapso del cuerpo vertebral. La que nos es de mayor utilidad es la radiografía lateral, que a nivel torácico a veces es difícil tomar este tipo de radiografías
Primero contamos la cantidad de cuerpos vertebrales. La altura de cada cuerpo vertebral debe de ser similar a cada uno de los cuerpos vertebrales. El espacio entre cada cuerpo vertebral, porque muchas veces existe una protusión, una lesión del disco que se mete al canal medular. Si existe o no traslación y cifosis. En la columna, en el arco posterior, vamos a ver la distancia interespinosa, y en el momento en que encontremos un aumento de la distancia interespinosa es donde vamos a tomar en cuenta que existe algún tipo de lesión. En la tomografía tenemos dos cortes, la axial, que vemos la invasión o no de canal. Por ejemplo, acá tenemos una fractura del muro posterior, pero fíjense, es menos del 25% de invasión, es mínima. Tenemos una fractura de todo el cuerpo vertebral, ¿no? La parte del cuerpo vertebral. Esta misma fractura en el plano sagital, pero fíjense, el espacio entre las vértebras se ha reducido entre la vértebra suprayacente. Vemos la distancia que existe entre los. Vean, este espacio está mucho más aumentado que en relación a esto. Y fíjense esto, tenemos lo que es el canal medular, tenemos esta invasión de canal, ¿no? La mielografía para determinar el nivel de lesión no la utilizamos. La angiografía para localizar lesiones vasculares, conocer el curso de la arteria de Adam-Kiewitz en caso de hemorragia paravertebral. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos esta fractura por compresión. Muchos pacientes pasan con este tipo de fractura desapercibido. Casi siempre se llega a producir por un mecanismo de compresión. Cuando están viajando en el micro, atraviesa un tope, ven esos brincos, nos puede generar este tipo de fracturas mínimas. También hay que tomar en cuenta la calidad del hueso. Acá tenemos otro tipo de fractura por compresión. Fíjense lo que es la parte de la tomografía. Miren cómo se ha producido la compresión, y hay que valorar si esta tiende a irse a la cifosis y que en el futuro puede llegar a generar una lesión medular. Tenemos esta plataforma superior totalmente comprometida, la inferior no, pero vean la tomografía, ¿no? Prácticamente la columna anterior ha sido totalmente lesionada con fractura del arco posterior, ¿no? Tenemos esta misma fractura, no hay invasión a canal. Obviamente se puede valorar el estado neurológico y de acuerdo a eso determinar si va a ser un tratamiento quirúrgico conservador, y de acuerdo al grado de cifosis y colapso que llegue a presentar el cuerpo vertebral. Existen algunas menciones radiográficas que nos permiten evaluar este tipo de lesiones, ¿no? Tenemos una fractura típica, la fractura por estallido, L1, L2, que generalmente se produce por caída en biprestación. Vean cómo se ha producido el colapso de la plataforma superior, la invasión hacia el canal medular. Esta es la médula, este negrito que estoy señalando con el mouse, pero vean dónde se ha producido la lesión y puede llegar a ser irreversible. Cuando tengamos este tipo de fracturas, que a nivel del L1 y L2 hay que valorar si existe o no este tipo de fracturas de calcáneo, que es muy frecuente que se lleguen a presentar. Esta es la típica fractura del cinturón de seguridad o de Chance. Tenemos una eminentemente ósea, el trazo de fractura, miren por dónde pasa, prácticamente a nivel óseo está lo llegando a presentar. Son las más difíciles de identificar, a veces necesitamos las tomografías. Miren cómo está nuestro trazo de fractura, todo el arco posterior. También hay eminentemente ligamentoso, a través del disco, liga todo lo que es la banda de tensión, ¿no? Tenemos las fracturas luxaciones. Vean este acuñamiento de la columna anterior y media, prácticamente hay un desplazamiento, ¿no? Hay una retrolistesis, ¿no? Vean el cuerpo vertebral, y vean la invasión de canal, más del 50%, está cerrado prácticamente toda esta zona de la fractura, y obviamente vean el acuñamiento de la retrolistesis que ha llegado a presentar, inestable. De manera general, un paciente con trauma raquimedular, la inmovilización es muy importante, collarón cervical, tabla espinal, movilización en bloque. No debemos de estar alineando al paciente, la movilización debe ser en bloque. Y una vez que se llega al hospital, retirar la tabla dura, porque esto puede generar úlceras. Hay que tomar radiografías lo más pronto posible al momento de realizar las pruebas de laboratorio. Administrar líquidos endovenosos. Si no se sospecha, detecta hemorragia activa y persiste la hipotensión después de 2 litros o más, se debe pensar en la presencia de un shock neurogénico. Tenemos 2 esquemas, la NASIS 2, que administra 30 miligramos kilogramo peso en bolo, dosis única de metilprednisolona en la primera hora. Dosis de mantenimiento, 5.4 miligramos kilogramo peso en las siguientes 23 horas, si la lesión se ha producido antes de las primeras 3 horas después de la lesión.
Si se ha producido entre 3 y 8 horas, nos vamos a la NACIS 3, que es administrar de igual manera 30 miligramos kilogramo peso, la primera hora en una dosis en bolo único y después se mantiene con 5.4 miligramos kilogramo peso. ¿Qué es lo que varía? Acá es 48 horas la dosis. Cuando estamos con corticoides, hay que administrar antibióticos porque esto nos genera, predispone a los procesos infecciosos por un lado, por el otro lado también nos va a generar unas lesiones ulcerosas a nivel del estómago, por lo que hay que proteger bastante el estómago, ¿no? Se ha utilizado bastante en el pasado, actualmente estuvo en discusión y nuevamente se ha reaparecido en la literatura actual. Nuevamente se está volviendo a utilizar este esquema con fines médico-legales, aunque también el objetivo es tratar de disminuir la severidad de la lesión. El tratamiento definitivo varía de acuerdo a las características clínicas de cada fractura. Los objetivos son la estabilización de la columna, la alineación, la reducción, la laminectomía descompresiva y la fijación con material de osteosíntesis que se vaya a llegar a presentar. Este es un tratamiento conservador, lo podemos hacer con un aparato de yeso, eso es un corsé que mantiene en hiperextensión. Aquí no tenemos el corsé de polipropileno de doble ensamble, que es todo esto cerrado. Tenemos este corsé de Jewett, que tiene 3 puntos de fijación a nivel del esternón, a nivel de la síntesis del pubis y a nivel de la región tóraco-lumbar. ¿Qué es lo que nos genera? Nos mantiene la vértebra en posición y obviamente el objetivo es que el paciente es neurológicamente intactos, porque tenemos el caso de esta otra, fíjense el colapso que se ha llegado a producir y veamos nuestra tomografía donde se va a llegar a presentar la fractura y tenemos nuestra lesión que se va a llegar a presentar, ¿no? La estabilización, pues obviamente se utilizan shunts roscados, ¿no? En nuestro medio estamos utilizando solamente tornillos por el costo elevado de esto, porque estos miden 30 centímetros y hay que cortarlos una vez que se implanta, pero biomecánicamente nos ha permitido reducir las fracturas, ¿no? Tenemos las vías anteriores con las fracturas por estallamiento, entramos por detrás del retroperitoneo, liberamos el cuerpo vertebral, sacamos todo el remanente, le metemos esta caja, le rellenamos de hueso, lo pegamos y posteriormente lo fijamos. En sí, de manera grosso modo, pues estas son las fracturas que se llegan a presentar a nivel del cuerpo. ¿Dudas, preguntas? Tenemos poco tiempo. Perfecto, chicos. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta la próxima.